Y a esta hora tomamos contacto con Valentina Correa, hija de Alejandro Correa, para conversar acerca del juicio por el crimen de su padre. Valentina, buenas noches. Nos imaginamos que ha sido un día duro, emocionalmente muy difícil, así es que te agradezco que estés con nosotros aquí conversando en 24 Horas Central. Lo primero que quiero preguntarte es si tú decías ahí en la nota, nadie ni nada va a devolverte a tu padre, pero ¿quedan conformes con el fallo? ¿Sientes que de alguna manera se hace justicia? Buenas noches, Constanza. Buenas noches. Efectivamente ha sido un día complejo, intenso, pero también muy esperado. Casi 2 años nos ha costado llegar a este punto, que no es el punto final. Todavía quedan instancias que van a dar término a este proceso. Pero respecto a tu pregunta, sí, estamos conformes. No solamente conforme porque el veredicto fue muy contundente, también conforme con el trabajo que hizo el Ministerio Público y especialmente la Policía de Investigaciones, porque este es un caso complejo, tenía cuatro imputados, hoy día ya se acreditó su culpabilidad, y es complejo también determinar la autoría intelectual, el inductor de un crimen, y en ese sentido creo que la policía hizo un trabajo contundente en términos de prueba y que hoy nos ha podido ayudar y dirigir y que tengamos este veredicto que claramente nos deja conformes. Valentina, ¿y cuánto influyó en este resultado que dices tú del trabajo de la Fiscalía, de las policías, del Ministerio Público, el impulso, la fuerza que tú tuviste en este caso y que saliste en todos los medios hablando, contando lo que le había pasado a tu padre? ¿Cuál fue, tú crees, ese rol, la importancia de ese rol para que no quedara como un homicidio más? Bueno, aquí yo creo que he actuado de vocera de una gran familia unida que somos y que siempre comprendimos que los principales interesados en que aquí se haga justicia éramos nosotros, la familia. Y desde ese lugar que nosotros decidimos tener una participación activa y que aunque hicimos esa participación bastante activa, hubo varios retrocesos en el proceso. Nosotros comenzamos con 2 querellantes institucionales en el juicio del crimen, la Municipalidad de Concón por una parte y también estaba la Intendencia, que ambos no llegaron al término. Entonces quedamos bastante como solos. Entonces ahí se hizo como aún más sentido. Pero también creo que esto ya es lo personal. Yo tomé esta causa como una continuidad a lo que estaba haciendo mi papá en ese minuto. Mi papá había interpuesto una demanda civil y esa demanda civil yo decidí heredarla. Y también mi papá había puesto 4 días antes de su asesinato una denuncia en fiscalía, la cual yo también decidí darle una continuidad. Entonces, para mí, continuar, como protagonismo que he tenido, esta insistencia, tiene que ver con tomar la posta de que pese a que mi papá había sido asesinado, las causas que él estaba moviendo no iban a quedar abandonadas. ¿Qué reflexión haces, Valentina, sobre que se trata finalmente del primer caso, un primer caso que conocemos tan mediáticamente, además, de sicariato en nuestro país? Cuando las primeras horas ya después de la muerte de mi papá ya se empezó a hablar rápidamente del sicariato y debo reconocer que para mí era una palabra muy ajena, muy de la ciencia ficción de otros países latinoamericanos, también muy ligado al mundo del narcotráfico. Entonces nos costó mucho como familia integrar que esta palabra es parte de nuestra biografía familiar. Claro. Entonces, cuando estos tipos de crímenes, por lo general, nosotros lo hemos visto en Chile de forma muy escasa, es como una anomia dentro de nuestra sociedad, y están linkeados al narcotráfico. Cuando ya escapan del narcotráfico al que podría denominarse el mundo civil, tienen que darse ciertas condiciones, y una de las condiciones que tiene que darse es la impunidad. Entonces, aquí alguien actuó impunemente. O sea, no olvidar que acá a mi papá lo matan un lunes a las 10 de la mañana, estábamos en plena cuarentena, fue un 18 de mayo del 2020. Entonces,
lo que también nos está hablando este evento es de que acá pareciera que hay un lugar para el crimen organizado y que no hay ningún temor por parte de quienes planearon y ejecutaron este crimen en ejecutarlo literalmente a plena luz del día. Por lo tanto, aquí lo que también se espera por parte del Poder Judicial, y creo que también la ciudadanía lo está esperando, es que la condena sea ejemplar, para que de alguna manera eso entregue las señales de que esto no va a volver a ocurrir. Bueno, tú decías, hablabas de la condena, ¿cierto? El 18 de abril se da a conocer exactamente la sentencia a los 4 condenados. ¿Qué esperas de esa sentencia? Las penas máximas. Aquí recordar que el veredicto dictaminó de que de los 4 culpables hay 3 que son por homicidio en calidad de autor y una persona en calidad de cómplice. Y lo que nosotros esperamos es que sean las penas máximas, entendiendo que el 18 de abril tampoco se termina, después viene un periodo donde podrían presentar recursos. Creo que en este proceso como familia hemos aprendido a ser cautelosos, porque muchas veces nos han postergado las audiencias, hemos tenido varios traspiés en estos 2 años. Por lo tanto, esto podría llegar a la Corte de Apelaciones, podría llegar a la Corte Suprema. Estamos confiados, creo que es una muy buena señal el veredicto de hoy en día, pero el trabajo todavía no ha concluido. Valentina, ¿y qué pasa actualmente con los terrenos de tu padre, que fue finalmente el origen de todo? Porque siguen tomados. Te agradezco la pregunta. Es insólito lo que ha ocurrido con los terrenos de nuestro papá, porque lo que nosotros esperábamos, lo que yo esperaba, lo personal, era que al principio, los primeros meses después de la muerte de mi papá, estábamos 100% ocupados, 1, en nuestro duelo, 2, en entender qué le había ocurrido, esclarecer el crimen. Y el terreno siempre fue algo secundario donde yo esperé ingenuamente de que el Estado y el Ministerio del Interior y todas las autoridades que tengan competencia en este tema pudiesen tomar cartas en el asunto y al menos restituirnos, después de habernos quitado a nuestro padre por distintas negligencias que cometió el Estado, al menos restituirnos la propiedad, porque tiene que ver con justicia. Mi papá lo matan en contexto de usurpación de terreno y no puede ser que 2 años después lo que nosotros nos encontramos es que el terreno está 100% tomado. No olvidar que mi papá 4 días antes de su muerte va a visitar el terreno, se entrevista con el líder de la toma que hoy está formalizado en otra causa, una causa de usurpación, que tiene ya, es otra querella, es otro juicio, es otro proceso que también estamos enfrentando como familia. Y lo que nosotros acá esperamos es que hay una compensación por parte del Estado, pero idealmente lo que nosotros esperamos es que el terreno nos pueda ser devuelto, porque creo que esa sería una buena señal para el país. Si no va a quedar que aquí tú puedes, en este país, matar a alguien y quedarse con su propiedad. La persona que después terminó loteando el terreno, hoy en día está formalizado por esto, por el crimen o sea, por el delito de loteo irregular, pero lo que tenemos desde que mi papá puso una denuncia donde habían 2, 3 construcciones a la fecha, es un terreno 100% tomado y que nosotros hicimos, y personalmente hice decenas de acciones, hablé con decenas de autoridades que al final me dejaron abandonada, muchas veces me mintieron y ahora esperamos reanudar estas conversaciones con esta nueva administración y esperamos que tengan no solamente en la empatía, sino que decidan solucionar este problema. Valentina Correa, muchas gracias por compartir en este día, ¿cierto?, tan especial, por compartir tu testimonio y estar con nosotros aquí en 24 Horas Central. Muy buenas noches. Gracias a ustedes.